buenas tardes. Hoy, bueno, esta es la anteúltima Cienciateca de esta temporada. Y hoy tenemos a Jon Irazusta con nosotros. Jon Irazusta es catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco. O sea, que eso, que sea catedrático de Fisiología quiere decir que es de mi mismo área de conocimiento. Yo también soy catedrático de Fisiología, o sea que hoy coincidimos aquí dos del mismo gremio, ¿no? Y bueno, para mí es muy satisfactorio presentar a Jon, entre otras cosas porque fue alumno mío. Entonces, bueno, pues como todavía me acuerdo de cuando era alumno mío, pues me hace mucha ilusión que ahora, aparte de ser catedrático de Fisiología en la Facultad de Medicina, que es diferente de la mía, pero da igual, aparte de eso, bueno, pues que esté aquí con nosotros hoy para hablar de un tema que bueno, yo creo que es un tema que a él le interesa mucho. Él ha trabajado y ha dirigido trabajos en el campo de la fisiología deportiva. Hemos coincidido en algún tribunal de tesis, si no recuerdo mal. Yo he estado, bueno, tú de director, eso es, y yo en el tribunal. Y bueno, pues quiero decir que es una persona que está informada y además se da la circunstancia de que él es un deportista. O sea, que le gusta el deporte o no hay más que verlo. Corre, ¿no? Es de estos que sale por ahí a lo loco a correr y corre muchos kilómetros todos los días. Por lo menos antes hacía eso. Así que es para mí la persona idónea para estar hoy aquí hablando de dopaje, de ayudas ergogénicas, de rendimiento deportivo, etcétera. Es que ricasco, Jon. Bueno, es que ricasco, Suri. Para mí, la verdad que también es un honor que una persona como Juan Ignacio Pérez, como Viñaco, que ha sido maestro, profesor y un referente mío en la universidad en muchos ámbitos, porque hemos coincidido también más. Aparte de ser catedráticos de Fisiología, también tenemos algunos otros puntos donde hemos coincidido. Y por ello es un honor. Y la verdad que es un placer estar con todos vosotros, pudiendo, bueno, o intentando al menos transmitir lo que yo sé sobre este tema. El tema es eso, como ha comentado Viñaco, de rendimiento deportivo, ayudas ergogénicas y dopaje. Comenzaremos por las definiciones. ¿Qué es una ayuda ergogénica? Ergogénica, de su nombre en griego, ergo, trabajo, génica, génesis, es toda aquella ayuda que produce un mayor trabajo físico que redunda en un mejor rendimiento. Por ejemplo, puede ser la administración de cafeína tomando un café, eso es una ayuda ergogénica, porque ayuda a realizar mayor trabajo físico, ya veremos luego por qué. Y también muchos de estos artilugios que lleva esta persona son ayudas ergogénicas, ayudan a hacer más trabajo. Por ejemplo, este manillar, estas ruedas especiales, incluso esos calentadores que lleva, pueden ser ayudas ergogénicas, ayudan a hacer más trabajo. Por mi formación, y dado que está también mezclado con el dopaje, o por lo menos la charla, me voy a centrar más en las ayudas ergogénicas que influyen sobre el metabolismo, no tanto aquellas que influyen sobre la mecánica del deportista. Esto es ayuda ergogénica. ¿Qué es dopaje? Pues esto posiblemente sea bastante más difícil describirlo. Vamos a ver qué dice el COI. La administración o uso por parte de un atleta de sustancias ajenas al organismo o cualquier otra sustancia que sea fisiológica tomada, lo primero, cantidad anormal. Tendríamos que definir qué es anormal. Por una vía anormal. Habría que definir qué es anormal. De un modo artificial, que también habría que definirlo, y deshonesto. Es decir, está lleno de adjetivos poco científicos, digamos, con el intentar de modificar, pero lo que sí dice claro en relación al dopaje, que es intentar modificar el resultado del control, también es dopaje. Es decir, dopaje es un término más amplio en este sentido que ayuda ergogénica. Vamos a ver la definición de la Ley Española de Antidopaje y sí que es más clara. ¿Qué es lo que dice al fin y al cabo? Dopaje en el deporte es el incumplimiento, infracción de las personas violen la normativa prevista en esta ley o en particular lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes de la misma. Es decir, un concepto completamente jurídico. Es decir, ¿qué es dopaje? Lo que está en el artículo 13 y siguientes. Es decir, dopaje habría que relacionarlo con prohibición.
tanto sustancias prohibidas, es decir, ayudas ergogénicas prohibidas, ya veremos luego cuáles son, como métodos prohibidos. Pero también son estrategias, por ejemplo, cambiar la orina de una persona por la de otra, eso también es considerado como dopaje. No asistir a los controles, aunque sea porque ha estado de fiesta, eso también es considerado como dopaje. Y por supuesto también incitar al dopaje, tanto por parte de entrenadores, médicos, fisioterapeutas, etcétera, también está castigado como dopaje. Es decir, estas tres últimas no serían ayudas ergogénicas, porque no ayudan de por sí a mejorar el rendimiento, pero son consideradas como dopaje. ¿Por qué se prohíben? Es decir, ¿por qué? Evidentemente, he dicho que es un concepto legal, pero hay unas sustancias que están incluidas y otras que no. También este es un tema relativamente problemático. Está definido que para ser considerado como dopaje tiene que mejorar el rendimiento, tiene que tener efectos perjudiciales para la salud e ir en contra de la ética y de los valores del deporte. Con que dos de estos preceptos se cumplan, ya una sustancia teóricamente es considerada como dopaje. Lo que pasa es que también a veces es difícil saber si una sustancia mejora el rendimiento o no, porque hay artículos científicos que dan resultados contrapuestos. También es difícil determinar qué es perjudicial para la salud cuando el propio deporte de élite es perjudicial para la salud. Y luego ir en contra de la ética y los valores del deporte también es difícil determinar porque cada uno tendrá una ética y unos valores. Lo que sí está claro es que todas aquellas sustancias que no están autorizadas para su uso en humanos, es decir, aquellas que están en fase de experimentación clínica, bien en fase 1, o bien en fase 2 o en fase 3, también están prohibidas. Y esto es importante porque para ver lo rápido que va el dopaje, se ha detectado, más que se ha detectado, se ha confiscado a ciclistas con sustancias que todavía estaban en la fase 2 de experimentación clínica. Ni siquiera habían llegado a la última fase de experimentación clínica. Por eso, todo ese tipo de sustancias que no están autorizadas también son consideradas como dopaje. Y por último, lo que sí quiero indicar es lo que he comentado antes, que es un concepto fundamentalmente legal, el dopaje. Vamos a hacer un poco de historia. Bueno, ¿para qué pongo estas imágenes históricas aquí? Para decir que el dopaje no es una cosa nueva. Ya los guerreros noruegos, está descrito en la mitología noruega, que utilizaban sustancias excitantes estimulantes, más claramente determinado, para mejorar su rendimiento tanto en la guerra como en la caza. Por otro lado, en China hay descrito que la utilización de la efedra, Ma-1 en chino, también desde el año 3000, o sea, de hace 3000 años, del año 1000 a.C. Y también en los pueblos andinos, la utilización de la coca también está descrita desde la antigüedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un concepto que no es nuevo. Es decir, es un concepto antiguo y que además en muchos casos ha estado relacionada con la supervivencia del individuo. Es decir, para poder cazar o para poder enfrentarse a otros pueblos, los hombres han tenido que recurrir o han venido recurriendo a sustancias estimulantes que mejoran su rendimiento físico. Con lo cual, puede ser que sea una característica o una conducta, mejor dicho, que está muy dentro de nuestro sistema nervioso y que posiblemente incluso esté favorecida porque nos ha permitido sobrevivir. Incluso, pues eso, como detalle, en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad había muchas cosas que estaban prohibidas. Pues estaba prohibido, por ejemplo, y castigado el protestar las decisiones de los jueces, pero castigado fulminantemente, discutir las decisiones de los jueces. No estaban prohibidas la administración de sustancias. Es decir, el dopaje, aunque es un concepto relativamente nuevo con ese nombre, prácticas similares han venido sucediendo a lo largo de la historia y parece que también de la prehistoria. Entonces, antes de entrar en lo que son las distintas sustancias, voy a explicar un poco de fisiología muscular. Voy a intentar poco y a ver si se entiende para poder luego entender qué hacen las sustancias dopantes. Aquí vemos estos dos coches y evidentemente lo que pone arriba, los motores estos no son iguales, ¿no? Diferencias, pues uno va a 300
350 km por hora y el otro tiene una velocidad de menos de 100 o si llega, ¿no? Por ahí, alrededor de 100 km por hora. Pero tienen muchas más similitudes porque, por ejemplo, el carburante que utilizan es muy similar y si nosotros ponemos los depósitos a tope de estos dos coches, la distancia que vamos a hacer es muy similar. Pues uno iba a separar a los 500 kilómetros, 300, pero siempre y en cualquier coche ponemos el depósito lleno y de orden de cientos. Nadie pasa de 1000 ni nadie tiene menos de 100 con el depósito lleno. Sin embargo, si pasamos a estos dos grupos de personas, tanto los que están a la derecha como los que están a la izquierda, tienen una relación de velocidades bastante similar, 3-4 veces mayor los de la derecha que los de la izquierda, 40-45 km por hora, 10-15 km por hora los de la izquierda. Sin embargo, los de la derecha únicamente pueden mantener esa velocidad 10 segundos como mucho. Sin embargo, los de la izquierda pueden mantener esa velocidad 1 hora y media, 2 horas, hay incluso quien la mantiene 6 horas. Es decir, ocurre algo en el organismo humano que dependiendo de la velocidad a la que vayamos, podemos llegar a 100 metros o que podemos llegar 40, incluso 100 kilómetros. ¿Por qué ocurre esto? Por lo específico que es la energética muscular. El músculo tiene también otra característica, distinta por ejemplo, a los coches. En los coches una cosa es la carrocería y otra cosa es el motor. En el músculo tenemos la carrocería que está formada por unas dos sustancias, fundamentalmente las más abundantes, no voy a ahondar, que una que se llama actina y otra que se llama miosina. Y estas sustancias, por un lado, son estructura del músculo, pero por otro lado, son capaces de romper una molécula que se utiliza para dar energía a la mayor parte de los procesos metabólicos, que es el ATP. Y son capaces de romper este ADP en ADP más fosfato, o sea, una molécula, romperla en otras dos, y de ahí se obtiene energía. Y por el proceso que vamos a ver posteriormente, unen ATP, esta molécula de abajo sería una molécula estructural del músculo. Unen ATP, divide ADP, se une a la otra molécula estructural y empuja. Y de esa manera se contrae. Y veremos igual mejor cómo se va contrayendo, cómo va reaccionando con los distintos componentes. Ya veis, la miosina y la actina. Es decir, el propio músculo, la estructura, es la que hace de motor y la que rompe ATP y la que da energía. Con lo cual, como veremos luego, muchos métodos ergogénicos y de dopaje lo que van a procurar es mayor masa muscular, porque nos va a permitir muchas más interacciones de estas que van a liberar muchísima más energía. De esta manera, al final, de esta manera, como hemos visto, el músculo se acorta. Y lo que he comentado antes, en algunas pruebas deportivas es muy interesante tener mucha musculación, como el atleta que vemos a la derecha. ¿Por qué? Porque tendría muchas interacciones de las que hemos visto antes. Y de esa manera se puede obtener más potencia. Pero este ATP, que es el que nos da energía, tiene un problema. Da mucha energía por unidad de tiempo, pero se gasta muy rápido, con lo cual hay que reponerlo. Es decir, la gasolina que directamente activa nuestros músculos dura 1 segundo, 2 segundos como mucho con la cantidad que tenemos en los músculos. Y por ello tenemos que reponerla. Y esto es lo que hace tan diferente a los seres humanos, a los seres vivos en general, con respecto a los coches, en cuanto al movimiento. Porque tenemos distintas vías de obtener la energía. El coche solo puede obtenerlo por medio de la gasolina, o del gasoil, o de la electricidad, cuando sea. Igual puede haber coches mixtos, pero nosotros tenemos 4 diferentes. 4 vías relevantes de obtención. Hay incluso más, pero relevantes son 4. Por un lado, tenemos una molécula que es la fosfocreatina, que crea nuevo ATP, o sea, que fosfocreatina tiene otra molécula de fosfato, y lo que hace es dar otro al ADP, le da otro fosfato y crea nuevo ATP. Como veis, esto es muy fácil, es solo una reacción. Entonces, al ser una reacción, ocurre muy rápido. ¿Y qué pasa al ocurrir muy rápido? Que por unidad de tiempo da mucha energía. Es decir, en un periodo muy corto de tiempo es capaz de dar mucha energía. ¿Y eso qué quiere decir? Que es capaz de desarrollar mucha potencia. Energía por unidad de tiempo es potencia, o trabajo o energía es
conceptos similares. Por unidad de tiempo son potencia. Entonces, cuando más energía sea capaz de dar por unidad de tiempo, mayor potencia son capaces de desarrollar. Y esta vía es una vía que da mucha potencia, efectivamente da mucha potencia. Y es la vía utilizada fundamentalmente en los atletas de 100 metros que hemos visto anteriormente. Pero tiene una duración muy corta, 10 segundos. Por otro lado, también tenemos otra vía, que es utilizar la glucosa que tenemos en los músculos en forma de glucógeno y transformarla en ácido láctico. Esta vía es un poco más larga, ya la veis, o bastante más larga, pero también es más corta que otras, con lo cual obtiene menos energía por unidad de tiempo, pero como glucosa tenemos más que fosfocreatina, o sea, podemos obtener más energía de la glucosa que tenemos en el músculo que de la fosfocreatina, esta vía dura un poco más. Por regla general, todas las vías que vamos a tener en el organismo tienen una característica, que es cuanto más energía dan por unidad de tiempo, cuanto más potencia nos permiten, menos duración nos van a permitir. Y esta es una segunda que permite un poco menos de potencia, pero un poco más de duración. Entonces, para estas dos no se necesita oxígeno, se les llama anaeróbicas, no se necesita oxígeno. Y con lo cual, todo ello, toda la reacción se produce en el músculo, con lo cual, cuanto más músculo, mejor, porque más reacciones de estas se producirán. Pero por otra parte, nosotros necesitamos oxígeno para hacer un ejercicio físico. Y por eso tenemos otras vías, que es la oxidación de glúcidos, o sea, no los glúcidos que acaban en ácido láctico, sino los glúcidos que reaccionan con el oxígeno para transformarse en CO2 al final y obtenerse energía. Pero con unas vías, como veis aquí, todavía muchísimo más largas hasta llegar al oxígeno. Son vías larguísimas, pero nos permiten más energía, es decir, más duración, pero menos potencia. Y ya el extremo serían las grasas, que tenemos acumuladas fundamentalmente en el tejido graso, pero también dentro de los músculos, que lo que nos permiten es dar mucha energía, pero por unidad de tiempo poca energía, poca potencia. Entonces, estas dos últimas vías, como dependen del oxígeno, van a depender del oxígeno que llega a los músculos. Y en él influyen dos factores. La capacidad que tiene el corazón de enviar sangre y, por otro lado, la capacidad que tiene la sangre de transportar oxígeno, que viene mediada por los glóbulos rojos o eritrocitos que tienen dentro hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. También va a haber otras características que son importantes luego a la hora de entender las ayudas ergogénicas, como son los depósitos que tenemos. No es lo mismo empezar una prueba con el depósito lleno que con el depósito vacío, tanto de glucógeno como de lípidos menos porque nos suelen sobrar, como de creatina, que hemos visto antes. Entonces, los depósitos también van a ser importantes. Y lo que sí cada vez tiene más importancia es que todo esto está gobernado por el sistema nervioso central. Y cada vez se le da más importancia al efecto que tiene el sistema nervioso central en el control de la fatiga. Porque por mucho que nuestros músculos estén enviando señales de que tengo poco oxígeno, hay demasiado CO2, hay demasiada temperatura, en muchos casos, sobre todo si nuestra motivación es buena, el cerebro es capaz de sobreponerse y seguir transmitiendo impulsos musculares para que los músculos se contraigan. Si nuestra motivación es baja, no va a ocurrir eso. Aunque nuestras reservas estén así, es posible que el cerebro no siga mandando señales. Y ahora parece que el efecto más importante a la hora de determinar la fatiga no está en los músculos, en el oxígeno que llega a los músculos, sino en el oxígeno que capta el cerebro en la sangre. Es decir, cuando existe una hipoxia en la sangre porque los músculos han cogido el oxígeno, y la respuesta que tiene el cerebro a esa hipoxia. Es decir, un atleta bueno tendría una buena respuesta ante la hipoxia y a pesar de tener hipoxia, seguiría corriendo. Luego veremos que hay algunas ayudas que hacen esto. En resumen, tendremos 4 dianas donde pueden actuar las ayudas ergogénicas. La primera, la musculación. La segunda, la capacidad de transporte de oxígeno. La tercera, el estímulo cerebral. La cuarta, los depósitos. Y la quinta,
que es yo creo que de menos relevancia, tanto en utilización como en importancia fisiológica, las clasificaremos de forma de otros. Comenzaremos con la musculación. En la musculación, los reyes son las ayudas ergogénicas, los andrógenos, la testosterona y las hormonas sexuales masculinas. Son las más utilizadas, que provocan una masculinización, es lo que provocan naturalmente en el hombre los caracteres sexuales masculinos. Pero si nosotros administramos exógenamente, por ejemplo, una mujer también puede provocar la existencia de caracteres sexuales masculinos, como vemos en la imagen. Incluso pues, puede haber mayor vello y otros caracteres masculinos, cambios en la voz. ¿Qué es lo que provocan estos esteroides a nivel deportivo? Aumentan la masa muscular. Y al aumentar la masa muscular, aumentan nuestra capacidad de romper ATP, de crear energía, bueno, crear energía no, de formar energía utilizable por el organismo y esa energía llevarla al movimiento. Es decir, la hipertrofia muscular que se obtiene en este tipo de atletas que administran esteroides es debida al aumento de la masa muscular. También dan otra característica positiva, que es una mayor agresividad, pero como contrapartida hay problemas, efectos secundarios, problemas sexuales, hepáticos, cardiovasculares y lesiones tendinosas. Con respecto a los problemas sexuales, como curiosidad, el Viagra muchas veces por culturistas se administra junto con la testosterona por los problemas que causan en la impotencia. Es decir, una cosa paradójica, ¿no? Pero bueno, como detalle curioso. Y efectivamente esto se utiliza fundamentalmente en los deportes de potencia, este tipo, fundamentalmente. Aunque esta persona de aquí también en el Tour de Francia, una vez que lo ganó, fue castigada por consumo de andrógenos, de esteroides anabolizantes. Y una de las respuestas que dijo, pero yo, ¿para qué quiero? O sea, yo no he tomado eso porque en ciclismo no se necesita esto. No se necesita una musculación muy grande, y eso es verdad. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que los andrógenos también tienen otros efectos que no son únicamente el aumento de la musculación, que es aumento de la concentración del glucógeno muscular, eritropoiesis. ¿Qué quiere decir eritropoiesis? Aumento de la concentración de los glóbulos rojos, en general, síntesis proteica. Los andrógenos lo que provocan es un aumento de la síntesis de proteínas. Y al aumentar la síntesis de proteínas, lo mismo que aumentan las proteínas musculares, también pueden aumentar las proteínas que crean capilares, las proteínas que crean glóbulos rojos, bueno, la hemoglobina, todo tipo de proteínas. Y todo eso es muy importante para la adaptación del entrenamiento, para que el entrenamiento sea efectivo. Un entrenamiento efectivo, ¿qué es, al fin y al cabo? Que sea capaz de provocar una síntesis de proteínas en nuestro organismo, que sea capaz de formar nuevos vasos sanguíneos, de formar nuevo músculo, de aumentar el corazón, es decir, en general de un aumento de la síntesis proteica, de las enzimas que luego son responsables de la obtención de energía. Con lo cual también es posible y no se puede descartar, y de hecho parece que ocurre, la utilización de andrógenos, de esteroides anabolizantes, en deportes de resistencia, de larga duración. Y por supuesto, para qué vamos a hablar de la utilización en los gimnasios, y no quiero desde luego hacer ni mucho menos propaganda de ello, pero la compra por medio de Internet es muy fácil, numerosa y o sea, a nada que cualquiera busque un poco en Internet, pues podrá ver el peligro y la utilización que tienen este tipo de sustancias. De hecho, en Estados Unidos era la tercera droga de abuso hasta, bueno, o era y ahora anda por ahí también la tercera droga de abuso entre los adolescentes, los andrógenos y la testosterona fundamentalmente. Otra, bueno, antes que a veces me lanzo con esto del tiempo, yo no voy a hacer una clasificación del dopaje como está hecho en la lista de productos dopantes que se habla de distintas sustancias. Lo voy a hacer más por grupos que afectan sobre un sistema, en concreto sobre la musculación. Aquí tenemos otro grupo que son las hormonas y factores del crecimiento. La hormona del crecimiento es esa que nos hace crecer cuando somos, es como un albañil, diciéndolo un poco burdo. Es aquella que nos hace crecer como si fuera una casa
cuando nosotros somos jóvenes, y cuando somos mayores nos ayuda a reparar las heridas o las pequeñas roturas que se han podido producir, por ejemplo, en los músculos o en los huesos. Entonces, funciona un poco como constructor reparador o constructora reparadora. Y eso es la hormona del crecimiento. Y a su vez están los factores de crecimiento, que son los efectores de esta hormona a nivel celular. Los que actúan, a los que esta hormona provoca que actúen dentro de una célula. También aumentan la síntesis de proteínas, como los andrógenos, y a su vez provocan lipólisis, que es rotura de lípidos, de grasas, y también pueden provocar adelgazamiento. Esta hormona es muy relevante porque tiene mucho que ver con el descanso, la asimilación de los entrenamientos, porque sobre todo se libera de noche, y eso hay un poco va relacionado que qué bueno es descansar para que se produzcan luego las pequeñas reparaciones, ¿no? Pero también tiene diversos problemas, por ejemplo, diabetes, hipercolesterolemia, inflamación, incluso se han descrito en algunos casos tumores en ensayos hechos con ratas. Y una cosa curiosa es la utilización que no tiene que ver directamente con el deporte, es la utilización de este tipo de hormonas en las clínicas de antienvejecimiento, fundamentalmente en los Estados Unidos. Se venden como rejuvenecedor porque aumenta la síntesis proteica, la musculación, reduce los lípidos, adelgaza, y con estas imágenes también, con estas imágenes es pues, también bastante típico. En relación también a las ayudas o sustancias que tienen un efecto anabolizante, aunque en este caso no solo y no es el principal, tenemos, y además ha sido bastante oído, es el salbutamol, que es un agonista B2 que se utiliza fundamentalmente en el tratamiento del asma y que en este caso está autorizado bajo prescripción médica, pero que también tiene un efecto, aunque sea ligero, anabolizante y estimulante. Este ha sido bastante conocido porque resultó que en una tripulación, de los 14 integrantes, contando el patrón, 12 tenían la prescripción para ser tratados para el asma. Es decir, es una de esas sustancias en las cuales se ve que qué es dopaje y qué no es muchas veces un concepto meramente fisiológico. Entonces, esto también lo incluyo entre las ayudas paramuscular, aunque luego también lo diré que puede ser, por ser un agonista adrenérgico, que tiene una acción parecida a la adrenalina, pues también puede ser como estimulante. Tenemos también dentro de los que tienen que ver con la musculación los modificadores metabólicos. Voy a empezar con esta imagen. Esta es un toro que tiene una mutación que no tiene miostatina. ¿Qué es la miostatina? Una proteína que produce que el crecimiento muscular no sea desmesurado. Y entonces, pues, como en este caso no tiene esa proteína, su crecimiento muscular es desmesurado. Y entonces, entre las sustancias dopantes se encuentran los inhibidores de la miostatina que causarían un efecto similar a este. Es decir, no dejarían que el crecimiento muscular se pare. Y luego tenemos otros. Por ejemplo, la misma insulina, que además de ser la proteína que transporta glucosa al interior de nuestras células, también tiene un efecto anabolizante. Veremos luego también cómo se utiliza la insulina en el deporte. Activadores de los peroxisomas, que son los que inhiben los radicales libres, los que rompen los radicales libres que se crean en el organismo y que son perjudiciales a la larga, y que de esa manera, activando más los peroxisomas, facilitamos la recuperación. Y por último, dos sustancias que tienen que ver con los esteroides sexuales, que son los inhibidores de la aromatasa y los receptores y sustancias antiestrogénicas. ¿Qué son estos dos? Estos dos lo que provocan fundamentalmente es que entre el equilibrio testosterona y estrógenos, que es un equilibrio que hace que los caracteres se parezcan más a los de los hombres o a los de las mujeres, predomine la testosterona. Es decir, la aromatasa es la sustancia que transforma la testosterona en estrógeno. Y al inhibirla, lo que provocamos es que se cree la testosterona como está. Entonces, aquí tenemos otros modificadores metabólicos. Como veis, hay numerosas sustancias que tienen un efecto sobre la musculación. También hay ayudas legales, por ejemplo, los aminoácidos.
No está tan probada su eficacia, aunque hay una utilización masiva, se pueden comprar en hipermercados. Aunque últimamente lo que sí está apareciendo es que cada vez hay descrito más capacidad anabolizante per se. Los aminoácidos son los sillares estructurales de los músculos, de las proteínas de los músculos. Antes se creía que era para asegurar el recambio. Es decir, si no teníamos aminoácidos suficientes, no asegurabas el recambio y no musculabas tanto. Pero ahora parece que ya tienen un efecto anabolizante per se. De hecho, se ha visto incrementos de los niveles de hormona del crecimiento y de testosterona tras la administración masiva de aminoácidos. Vamos a pasar a otro tipo de dopaje. El dopaje sanguíneo. El dopaje sanguíneo tiene que ver con el transporte de oxígeno. El dopaje sanguíneo lo que va a hacer es aumentar la capacidad de transportar oxígeno por el organismo. Esto es más nuevo. En los años 70 comenzó con lo que es el dopaje sanguíneo, con las transfusiones, que es bien extraer sangre propia o conseguir sangre de otra persona y justo antes de la competición se administra esa sangre y de esa manera se tienen más glóbulos rojos, porque tienes los tuyos más los que te han metido. Y a veces lo que se hace es, para no sobrecargar demasiado de volumen la sangre, se administran únicamente los glóbulos rojos. Pero de esa manera conseguimos más sangre. ¿Qué problema tenía esto? Pues que es un engorro, no tienes que andar con lo que se ha visto en la operación Puerto. Tienes que andar con la sangre para adelante, para atrás, necesitas glicerol para luego centrifugar, o sea, es un incordio. Con lo cual, cuando se puso en el mercado, o igual posiblemente antes del mercado, la eritropoyetina humana recombinante, se olvidó la gente de la de la administración de sangre y pasó a una nueva sustancia, que es la EPO, eritropoyetina, que lo que provoca es que el organismo libere más glóbulos rojos. Esto es un fármaco que tiene mucha utilidad. Por ejemplo, en el cáncer es muy utilizado para la recuperación, por ejemplo, de la quimioterapia, pero se utiliza de una manera torticera en el deporte para aumentar los glóbulos rojos y el rendimiento. Y en estos momentos, además de haber la EPO genuina, pues hay numerosas EPOs, bueno, la EPO original, hay numerosas EPOs, e incluso hay hemoglobinas modificadas que se administran y aumentan la capacidad de llevar sangre del corazón a los músculos. ¿Pero qué ha ocurrido? Que los controles han evolucionado y se empieza a detectar EPO, la EPO recombinante, porque la EPO es difícil de detectar, porque nosotros la tenemos en el organismo. Había que diferenciar nuestra EPO de la EPO recombinante, con lo cual se vuelve para atrás y otra vez volvemos a las transfusiones de sangre, que muchas veces son más difíciles de detectar, porque te administras sangre propia y eso es más difícil de detectar. Como resumen del dopaje sanguíneo, aumenta la capacidad del transporte de oxígeno, con unos incrementos hasta el 10% del consumo de oxígeno máximo, que esto en deporte 10% es muchísimo. Imaginemos que en vez de 45 km por hora llegábamos al 10% más. O sea, eso no se traslada inmediatamente al rendimiento, pero el consumo de oxígeno, 10%. ¿Y cuáles son los problemas? Que si nosotros administramos sustancias que hacen que tengamos más glóbulos rojos, la sangre se vuelve más viscosa. Y al ser más viscosa va más despacio. Y es más fácil que se formen trombos, que se formen coágulos. Y ese peligro existe. Esos trombos luego pueden causar infartos, bien de corazón, bien cerebrales, bien en el pulmón. Y además existe un riesgo, que si la transfusión es de otra persona, esa persona puede estar infectada. Con lo cual, un tercer riesgo. Aquí también pues, ha habido información sobre gente pues, que se ha quedado. Es más probable, sobre todo cuando estamos dormidos, porque la sangre va mucho más despacio, y es mucho más despacio, es más fácil que se coagule. Pero esto, evidentemente, ha sido la droga punta, o las drogas punta, en los deportes de resistencia. Así como los esteroides anabolizantes en los deportes de potencia, también los de resistencia algo, esta en los deportes de resistencia. ¿Podemos hacer que aumente nuestra capacidad de transporte de oxígeno de una manera legal? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, entrenando en la altitud. También aumentan los glóbulos rojos. Y esto es legal. Lo que ocurre es que hay controversia sobre el entrenamiento en altitud, porque algunos dicen que aumentan los glóbulos rojos,
pero la intensidad de los entrenamientos no es tan alta, que permite la altitud, no es tan alta como la que permite el nivel del mar. Con lo cual hay algunos que lo que hacen es, duermo en altitud y me bajo al nivel del mar a entrenar. Para eso una ciudad perfecta es Granada. Duermo en altitud y voy luego a nivel del mar a entrenar. E incluso, más sofisticado, tenemos las cámaras hipováricas, donde una persona duerme con un consumo de oxígeno, con una presión de oxígeno que quiera. Puede dormir como si estuviera en la cima del Everest, o como si estuviera en la cima del Mont Blanc, o donde quiera, y de esa manera también aumenta su producción de glóbulos rojos. Este tipo de métodos están permitidos. Lo que ocurre que nadie dice, o sea, pero también a su vez está claro que si una persona sube su hematocrito por medio de una cama hiperbárica y no está acostumbrado a ese hematocrito como lo puede estar acostumbrado una persona andina, puede tener parecidos problemas que la administración de EPO. Pero esto es legal. Y de hecho, muchos lo publicitan. No sé si habéis visto ese tipo de cosas, que este futbolista que duerme en una... Vamos a pasar a un tercer grupo. Estimulación del sistema nervioso central, excitantes, estimulantes. Aquí tenéis una lista de sustancias. La adrenalina, las anfetaminas, cocaína, efedrina, el salbutamol. Son sustancias estimulantes que provocan fundamentalmente en el deporte. Aquí hay un catedrático de farmacología que trabaja en ello y tampoco voy a extenderme demasiado y tampoco voy a profundizar porque seguro que meto la pata, pero en el a nivel deportivo, disminución de la sensación de fatiga, es decir, nosotros parece que estemos menos fatigados, aumento de la concentración y aumento del metabolismo de los glúcidos y lípidos. Es decir, el cerebro se hace más inmune a los estímulos que les están llegando vía sangre desde los músculos. Los músculos están diciendo, oye, que hay poco oxígeno, que hay poca glucosa, que hay mucho CO2, que hay pH bajo, que hay mucha temperatura. Pero como el cerebro está estimulado, no hace caso y sigue enviando estímulos para que el músculo se contraiga. A su vez eso aumenta la concentración y además en el músculo provoca que se rompan más glúcidos obteniendo más energía y que se rompan más lípidos obteniendo más energía. Una cosa curiosa y que también ha sido objeto de controversia es que en algunos antigripales pues se ha venido utilizando la efedrina, con lo cual había, pues eso no, es que yo he tenido catarro y por eso he dado. Entonces, en el caso de la efedrina ocurre una cosa también concreta que es hasta un límite, que es el límite que se obtiene por medio de la administración terapéutica. Se puede tomar hasta un límite, lo mismo que el salbutamol, que se puede tomar hasta un límite a no ser que haya, hasta un límite, pero siempre con receta médica. ¿Cuáles son los problemas? Pues los más graves, pues que causa problemas cardíacos tipo taquicardia y que es fundamentalmente uno de los causantes de muerte súbita en los deportistas. De hecho, Simpson, que es un ciclista de los años 60, que fue campeón del mundo, se murió de muerte súbita subiendo el Mont Ventoux y luego en los análisis, en la autopsia, se vio que tenía unos niveles de anfetaminas muy altos. Es decir, y esto fue un paso adelante porque sirvió para la concienciación de la gente en contra del dopaje y para que los controles antidoping empezaran a ser más rigurosos. Es decir, fue un punto de inflexión en lo que es la lucha contra el doping. Tenemos también, dentro de los excitantes, en este caso legales, a la cafeína. La cafeína en estos momentos es legal. Eso no quiere decir que no tenga ciertos efectos secundarios, hipertensión, taquicardia, sobre todo de una dosis para arriba. Pero en estos momentos la cafeína es completamente legal. Hubo un tiempo en los cuales se puso un límite. Pero había bastantes complicaciones porque decían, no, es que a mí el café me lo han dado cargado, me he tomado 2 cafés cargados, tal. Y había, pues bueno, ya sabéis, no sé si habéis oído a los deportistas cuando empiezan a sacar excusas, pues son bastante malos, ¿no? Entonces, en estos momentos está permitido y es una ayuda ergogénica, tanto tomando café como cafeína en píldoras. Y esto es legal. Hay atletas que lo hacen, lo dicen y es una ayuda ergogénica legal. Vuelvo a repetir, no quiere decir que sea inocua y que no cree ningún problema para la salud. Es legal. Vamos a pasar a otras ayudas ergogénicas, las que tienen que ver con los depósitos, con la gasolina que tenemos nosotros.
La de la izquierda es la creatina. ¿Recordáis al principio cuando hablaba que la creatina fosfato era la que daba la primera al ADP que se había creado para crear nuevo ATP? Esta es una sustancia ergogénica que sirve, o parece que servir, para aumentar los depósitos de creatina fosfato. Tomando creatina vía oral, aumentan los depósitos de creatina fosfato. Y de esa manera podemos aguantar más en esa elevada potencia. Esto también es una ayuda ergogénica, no está prohibida. Y lo de la derecha es el bicarbonato. Y me decís, bicarbonato para ayuda ergogénica, ¿qué me estáis contando? ¿Recordáis? Al principio también he dicho que una forma de obtener energía es desde la glucosa sin oxígeno. El producto de esa ruta es el ácido láctico, que el ácido láctico de por sí no es malo, o no es malo, ni tampoco, bueno, no es malo ni por sí, o sea, no es malo, pero crea un problema, que es ácido, y al ser ácido provoca un aumento de concentración de iones H, disminuye el pH y las proteínas no pueden actuar igual. Con lo cual se utiliza bicarbonato para, como lo mismo para la acidosis del estómago, para la acidosis de los músculos. Y es un producto que también causa efectos secundarios, el principal diarrea, pero es legal. Lo mismo en los depósitos, que sería ayuda ergogénica, esas dietas muy estrictas de carbohidratos de hasta el 70%, que se toman algunos antes de una maratón. Eso sería una ayuda ergogénica, que aumenta los depósitos de glucógeno, o sea, de glucosa en el músculo. Lo que ya está considerado como dopaje es que en vez de ser una dieta, administremos suero glucosado vía venosa. Eso no está permitido. Y de hecho es una práctica bastante habitual en el ciclismo. Porque en una etapa muy dura, por ejemplo, de los Pirineos, el glucógeno muscular, la glucosa que tenemos en los músculos, prácticamente desaparece. Y desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la mañana siguiente, por mucho espagueti que comamos, resulta complicado completar todo el glucógeno muscular. Y lo que se recurre es a la administración de glucosa, que es difícilmente detectable. Porque, bueno, se administra glucosa y la glucosa está ahí y es difícilmente detectable, pero está prohibido. Y además, para que esa glucosa se absorba mejor, se administra junto a la insulina, que comentaba antes que también está prohibida, para que esa glucosa pase a las células más rápidamente. Y esto es también dopaje, es un dopaje que lo que hace es aumenta los depósitos que tenemos nosotros en el organismo. No sé qué tal voy de tiempo. Voy ya justito. Ya estoy acabando, efectivamente. Estoy acabando. Vale. Tenemos otros como diuréticos, agentes enmascaradores o diuréticos, sustancias que provocan que nosotros liberemos más orina, de esa manera liberamos antes la sustancia dopante que hemos tomado, manipulación de sangre o de muestras, narcóticos, cannabinoides, alcohol, betabloqueantes, corticoides y otras sustancias. Es decir, hay bastantes más. Algunas de ellas también tienen características propias, pero no tienen que ver con la ergogenia y no voy a comentarlas. Lo que sí quiero comentar es que parece que el futuro es el dopaje genético. El futuro sí ocurre. Luego veremos que tiene muchos problemas. ¿En qué consiste el dopaje genético? Pues es muy parecido a la terapia genética, que es coger un gen, por ejemplo, de los más habituales que se utiliza para esto, el gen de la eritropoyetina, se administra al organismo por medio de un virus o de otro tipo de vector, o de un, ¿cómo no salía la palabra? De un plásmido. Se administra al organismo y ese organismo lo que provoca es que esa proteína se sintetice mucho más. Aquí veis algunas proteínas que se pueden probar, ¿no? Pues los factores de crecimiento, el peroximal, también la EPO, también la miostatina, bueno, hay muchísimos. También se puede de otra manera, que es extrayendo las células, se introduce el gen y otra vez se introducen las células. Son dos tipos de doping genético. Y hay pruebas en animales, por ejemplo, el ratón de la derecha no tiene el gen de la miostatina, es decir, a este se le ha quitado un gen en vez de haberle dado, y por eso es mucho más grande y es mucho más musculoso que el de la izquierda, y se han hecho estudios en macacos administrando el gen de la EPO.
y se ha visto que el consumo de oxígeno incrementa enormemente. Pero evidentemente tiene problemas. Y en estos momentos no hay constancia de utilización en humanos. Con eso no quiere decir que se esté utilizando o no. No hay constancia de utilización en humanos. Y tiene los mismos riesgos y muchos más. O sea, tiene el mismo riesgo de utilización de EPO en el sentido de trombos, ataques cardíacos y demás, pero a su vez la introducción del virus o del plásmido puede introducirse de una manera mala en nuestro código genético y crear, por ejemplo, proteínas aberrantes, causar mutaciones, cáncer, etcétera. Y con lo cual los problemas que se están detectando son unas reacciones inmunológicas bastante importantes, como si fuera una reacción alérgica en contra de lo que le hemos administrado al organismo, y crea problemas. O sea, esos problemas fundamentalmente se han visto en los estudios de terapia genética, O sea, de administrar un gen no con objetivo de mejorar el rendimiento, sino con el objetivo de curar una enfermedad incurable, que es distinto. Y entonces, en eso ya se ha visto que existen problemas, con lo cual todos esos problemas que existen al administrar como terapia genética existirían al administrarlo como dopaje. Lo que también se está haciendo, con el fin de anticiparnos a los posibles problemas que pueden surgir, es investigaciones para detectar este doping genético. Porque el DNA que se introduce no es exactamente igual al DNA que tenemos nosotros, porque no tiene intrones, con lo cual hay algunas pruebas y hay algunos artículos en los cuales se describe que posibles pruebas para detectar doping genético. Y bueno, y en un futuro, más futuro todavía, pues habría que pensar igual también en la modificación genética de embriones para crear el superatleta o el superhombre. Y bueno, en principio yo no voy a decir nada más. Pensaba comentar algunas cosas éticas y morales, pero bueno, si queréis lo dejo para la charla, en caso de que alguno me quiera preguntar algo. En principio nada más. Bueno, pues muy bien, vamos a empezar entonces la ronda de preguntas, en fin, el coloquio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Me he quedado con las ganas porque ha aparecido en la última diapositiva que me has comentado el tema de la ética, el tema de... Entonces planteo la pregunta abierta porque era uno de los temas que más me interesaba. ¿Se puede acabar con el dopaje? Sí. Con todo lo que nos ha explicado, me da la sensación de que sabemos ya mucho hoy en día. O sea, que se podría, o da la sensación al público lego que sí. ¿Que se podría acabar con el dopaje? Eso parece. O por lo menos que si no se puede, no se está haciendo de la manera mejor posible. Bueno, es posible que se pueda acabar con el dopaje. Voy a dar como diversas pinceladas, ¿no? Es decir, ¿se puede acabar con la corrupción? Lo segundo, no es cosa fácil acabar con el dopaje, unas prácticas que venimos realizando desde que estábamos en las cavernas. Y tercero, ¿estamos dispuestos a que parte de nuestros impuestos vayan a los controles antidoping para tener mucho más dinero en control antidoping en vez de que vayan a otras cosas? Yo creo que esas son las tres preguntas que yo planteo y que pueden ser problemáticas a la hora de acabar. Por supuesto que se pueden hacer cosas, y yo creo que fundamentalmente a nivel de educación. Y se pueden hacer más a nivel de que los controles sean mejores. Pero con la contrapartida de que estamos gastando dinero para el deporte de élite que no lo gastamos para otras cosas. No sé si te he contestado o quieres que diga algo más. No. Yo quería plantear más desde el punto de vista de que hasta ahora parecía que técnicamente no éramos capaces Sí. y que ya llevamos unos años creyendo que lo seríamos. Otra cosa es que no nos interese. Perdón. Sí. Otra cosa es que no queramos dedicar los recursos, lo que has comentado. Sí, pero que daba la sensación de que hasta hace unos años, aunque hubiésemos querido dedicar todos esos recursos, no sabíamos. La manida frase de va por delante el tramposo sobre el que controla la trampa. Eso parece que está dejando de ser así, ¿no? Va por delante, yo creo que casi nunca ha ido por delante científicamente porque análisis ya había, ya hay posibilidad. O sea, la posibilidad técnica existía. Otra cosa es si tenemos ganas de invertir en eso. Pero bueno, esa es la cuestión.
Bueno, ante todo, buenas tardes. Ha estado muy bien para los que no sabemos y nos perdemos con los nombres. Y yo la pregunta que os iba a hacer era un poco relacionada a lo que ha comentado aquí el compañero ahora mismo, que está aquí, que yo iba a poner un caso. En la época griega se podía meter lo que sea, pero los jueces, Dios y ordeno. Sí. Estamos ahora mismo, ahora voy a comentaros la pregunta, pero a nivel técnico, o sea, se sabe lo que mete, o sea, es a nivel sustancias, yo creo que hay un control fantástico. Y ahora viene mi pregunta. Hace poco ha salido la sentencia a cuenta de la sangre. Sí. Yo los nombres soy un desastre, pero bueno, está al día, ¿no? Resulta que este año España, vamos a decir, que quiere las Olimpiadas. España. Sí. Sí, España. Sí, Madrid, las Olimpiadas en Madrid. Y por otro lado, ha habido una sentencia, no sé si es de un año al médico famoso y lo de destruir la sangre, que, joder, no sé yo, fuera de aquí, en fin. A ver, si fomentas el deporte o un poco la justicia, cómo funciona, viendo como el deporte como algo sano, natural. Sí. A ver, ya me tienes en un tiempo que yo creo que tiene que haber un equilibrio entre justicia y productos, ¿no? Que ya tendría. Bueno, solamente ¿qué opinabais? Sí, ¿qué opino? Yo tengo mi opinión personal, pero no sé si es relevante. Es decir, para mí puedo tener la misma opinión personal de los años que le han caído a esta persona, o no, o de la destrucción de las sangres, que la que puedo tener de Urdangarín y la princesa. Es decir, el conocimiento legal que tengo de uno y de otro es similar. Yo por eso lo he dejado para el final, y al final no lo he dicho, porque no es mi libro lo que decía Umbral, ¿no? Yo no he venido a hablar de ese libro. Pero si me dices la opinión, yo creo que hay que castigar más el dopaje. No voy a entrar en casos concretos porque no sé lo que hay detrás. Lo que ocurre es que también el derecho no tiene que funcionar por las leyes. No funciona solo por lo que dice la gente. Sí, entonces, la ley, cuando estas personas cometieron estas faltas, no era la misma que ahora. Con lo cual hay que juzgarles con la ley de entonces. Y otra cosa es que yo creo que los castigos tengan que ser duros, y otra cosa que es distinta es que tengan que ir a la cárcel. Es decir, un atleta que se dopa tiene que ir a la cárcel. Eso, yo tengo un médico que droga tiene que ir a la cárcel, eso tengo más dudas, pero que un atleta que se droga tiene que ir a la cárcel. Y luego lo de las sangres, a mí posiblemente de todo ello, el tema de la sangre es el de destruirlas, es lo que más daño puede hacer al deporte, más que la sentencia. Más sentencia de los años, quiero decir. No sé, bueno, se puede preguntar. Contesto con mucha énfasis, pero no es que estoy enfadado con vosotros, ni mucho menos. Sí, la pregunta sería, es decir, yo soy aficionado al Tour, Sí. y Aston se ha llevado, digamos, el jarro de agua fría. Pero, sin embargo, Indurain y Padilla pues, han pasado, digamos, sin advertido. Independientemente de la ley, ¿es posible que haya algún ganador de Tour que no se haya dopado? Es decir, Delgado, cuando ganó, no le pillaron porque la sustancia que tomaba no estaba en la lista del COI, etcétera, etcétera. Roche, me acuerdo, un año subió los Alpes y lo tuvieron que aplicar oxígeno. Y yo tengo algún amigo que cuando entró en un equipo vasco y le hicieron un análisis de sangre, estaba pues hecho un desastre. Es decir, ¿hay algún ganador de Tour que no legalmente, que no esté dopado? No sé. No puedo decir. Estoy igual en un bar, lo podría decir, pero aquí en este foro no puedo decir. Ya lo siento. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer un poco la iniciativa y la ponencia. Aquí, las últimas consultas lo estamos centrando mucho en el ámbito del rendimiento deportivo élite. A mí me preocupa también, sobre todo, el uso de sustancias dopantes que puede hacer la población general en la práctica del deporte salud, de las instalaciones deportivas. En ese sentido,
se constata, hay estudios que den datos con indicadores de qué porcentaje de la población hace consumo de este tipo de sustancias, qué sustancias. En España, que yo sepa, no. ¿Has terminado? Perdona. Sí, sí, sí. En España, que yo sepa, no. En Estados Unidos, en high school, o sea, en bachillerato, hay porcentajes de utilización de esteroides entre el 3 y el 6%, que es relativamente alto. Y yo estoy completamente contigo que lo preocupante, más que se dopen pues 4 personas de élite, es la utilización de drogas en el deporte popular y en el deporte de formación. Creo que es eso lo verdaderamente problemático. Porque siempre se ha dicho, joder, hay dopaje porque hay mucho dinero detrás. Ha habido dopaje en carreras de montaña locales que no hay nada, hay poquísimo dinero detrás. Hay dopaje porque el Tour es muy duro. No, hay dopaje también en 100 metros, que no es tan duro. Entonces, comparto contigo que la concienciación y la relativización del deporte en la edad de formación, que es un tema que no solo por tema de dopaje, por tema padres se está saliendo, y padres y madres. Sí. Sí. No, que hay que grabar. No, que me refiero que cuando tú comentabas, estaríamos dispuestos a invertir el dinero de los impuestos en... yo creo que el deporte de élite genera los recursos suficientes para reinvertir en eso. Si hubiera voluntad, tiene capacidad económica suficiente para hacerlo. Otra cosa es si estaríamos dispuestos la ciudadanía en invertir en el cuidado de la salud, en el deporte para todos, en la salud, en la actividad física que hacemos o debiéramos hacer todos. Ahí yo creo que el prisma y el enfoque cambia y la respuesta cambiaría. Sí, estoy de acuerdo contigo que el deporte de élite en algunos tiene recursos, no en todos, para hacer el control antidoping. Pero en este caso igual el problema es más de voluntad que de recursos. Porque los propios deportistas van a querer que aumenten los controles antidoping. Puede ser, pero habría que convencer entonces a los clubs, había que convencer a los equipos ciclistas, había que convencer a las federaciones para que pongan recursos. Pero es que lo que ocurre es que la mayor parte de las federaciones donde hay dopaje son federaciones pobres. O sea, la Federación de Atletismo es pobre, la Federación de Halterofilia es pobre, la Federación de Natación es pobre. No es tan fácil. Hola, buenas tardes. Yo quería comentarte brevemente algo de lo que dijiste en la charla sobre qué es dopaje y qué no es dopaje. Ponías, creo que al principio, la imagen de 2 coches Sí. que más o menos son como muy distintos. Entonces, a mí me parece que también eso se podría enfocar desde el punto de vista de la educación, porque todos los organismos tienen, digamos, un tope natural de rendimiento, ¿no? O de capacidad de hacer cosas. Entonces, todo lo que sea por debajo de ese tope no sería dopaje. Y lo que intente sobrepasar artificialmente ese tope sí sería dopaje y tendría pues igual un mayor peligro para la salud. Es como lo que se ha dicho, por ejemplo, en materia, como decías, de coches, igual si pones un motor de un Fórmula 1 a un utilitario, igual lo que haces es destrozar el utilitario porque no tiene carcasa para usar ese deporte. Un deportista igual, hay deportistas que por la altura, por la constitución, pueden hacer un determinado tipo de deporte o hacer deporte durante una determinada duración, y una persona de constitución más débil, por así decirlo, pues podría hacer un deporte menor que el anterior. Y si a esa persona débil le das anabolizantes o esteroides, lo que sea, para que esté a la misma altura que el otro, que es más fornido, esa persona se estaría dopando. Sí, es que has puesto 2 ejemplos que son extremos. El problema es que el límite es muy difuso. El límite, que es ¿cuándo empieza a ser peligroso? Cuando tomas un café, cuando tomas 2, cuando tomas 3, cuando tomas 4, cuando tomas 5 o cuando tomas 500. Es decir, y depende para quién. Y depende del tiempo que lleva cada uno tomando café. Entonces, es difícil poner el límite.
Sí que hay ejemplos clarísimos que son, es decir, tomar unas dosis de testosterona impresionantes, pues eso es doping. Tomar un café, pues yo considero que puede no ser doping. Lo que sí que creo, y uniendo a lo que os he comentado antes, de la importancia de la educación y de las ayudas ergogénicas, es importante considerar qué debe ser el deporte para el 99,99% de la población o incluso más, que es una actividad lúdica, que no tiene sentido intentar, pues me voy a tomar un café, o sea, si tomas café, pues tomas café, pero que el deporte es una actividad lúdica, una actividad educativa, donde tienes que hacer una actividad física a poder ser saludable, estás educándote, estás aprendiendo a convivir con el resto de la gente, te estás ayudando a que tu autoestima crezca. Entonces, para eso, lo más importante es competir consigo mismo. Entonces, si tú estás compitiendo consigo mismo y te haces trampas al solitario, que no pierde la esencia del deporte. Otra cosa es el 0,0001% que llega a la élite. Esto es pues, un porcentaje concreto y ahí habrá que poner las normas que creamos. Pero en todo el resto yo soy completamente partidario de cero, o sea, de no volver loco a los chavales con que esto, y esto se hace, con que esto, bueno, ahora vamos a tomar creatina, ahora vamos a tomar no sé qué, ahora tal. ¿Pero qué sentido tiene eso? Si solo llega el 0,001%, o sea, mucho más difícil que te toque la lotería. Es más fácil comprar el décimo. Y creo que en el sistema educativo deportivo en eso vamos a peor. Ha habido una imagen hace poco de un niño que ha salido, de un niño de 5 años en un partido de 5 años separando a dos adultos, a un árbitro, un padre creo que era, un árbitro, un entrenador. Nos hemos vuelto locos. Eso ocurre, ¿eh? O sea, lo he visto porque tengo hijos en esa edad. Sí. Buenas tardes, John. Me ha gustado mucho tu exposición y he aprendido qué es de lo que se trata en este tipo de charlas. Me ha llamado la atención porque me ha dado la sensación de que has hecho una final reflexión hablando de si el deportista que se dopa tiene que ir a la cárcel o no. Sí. Y me ha dado la sensación de que has terminado la frase diciendo que consideras que el médico debiera de ir, pero el deportista no. No he dicho que el médico debiera ir. O bueno, que el deportista no. Y a mí me llama la atención porque creo que el deportista, precisamente el que se dopa, la función que está haciendo o lo que está persiguiendo es engañar. Y por lo tanto es exactamente igual de responsable que la persona que le está incitando, porque en definitiva esa persona que es deportista y consigue un logro a base de un doping y por lo tanto está defraudando, debe de ser responsable de sus actos y debe de tener la pena, me da igual, la que sea. Pero creo que no debe estar exento ni eximido de ello, precisamente porque el elemento engaño es lo que está pues malformando todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que debe ser absolutamente responsable igual que quien le ha incitado. Sí, es posible. Ahí posiblemente me haya extralimitado en dar mi opinión. Yo creo que castigar, hay que castigar, evidentemente. Ahí me he extralimitado porque evidentemente no soy abogado y no creo que igual es posible que no haya atinado. He dado mi opinión que igual a la cárcel no tenía que ir, pero bueno, desde luego es una cosa completamente opinable. Lo que sí creo es que una persona que no solo está administrándose sustancias, es decir, es algo parecido a lo que ocurre con el cannabis. O sea, el consumo no está penalizado. Lo que está penalizado es el tráfico y la incitación. Una cosa es el que consume, que está haciéndose daño a sí mismo, y otra persona es la que incita y además pone en peligro la salud de otras terceras personas. Entonces, eso creo que tiene una ligera diferencia, que no es lo mismo consumir que incitar al consumo. Y de hecho eso hay antecedentes en las leyes de drogas lúdicas. Y es por eso lo comentamos. Yo leí una investigación de César Pérez de Tudela, cuando hicieron en la Universidad de Madrid, subieron creo que al Everest, y la conclusión que llegaban era que a partir de, no sé si era de 6.500 o 7.000 metros, en este caso los alpinistas, perdían la capacidad de decisión, es decir, las constantes normales de una persona en la vida normal, cuando estaban en ese momento, pues bajaban casi hasta el 50%. En el caso puede ser la altitud, presión. En el caso de los deportistas, el dopaje puede influir hasta ese punto. Es decir, que no son, puede haber momentos en que no son conscientes en la toma de decisiones por las sustancias que toman. Es posible en algún tipo de sustancias. Por ejemplo, sustancias como la testosterona o como la EPO, ahí no tienen una afectación
central cerebral tan clara, pero sustancias como los estimulantes puede ser el caso. Incluso hay otras sustancias prohibidas en algunos deportes en concreto, por ejemplo en los de conducción, que son el alcohol, que también, o en el boxeo están prohibidos los narcóticos tipo la morfina y la heroína, que lo que hacen es atenuar el dolor, y también esos pueden afectar a la toma de decisiones. Depende, es que cada sustancia de estas es un mundo, y las dianas donde actúan en el organismo son diferentes. Pero puede haber casos, pero yo creo que el dopaje habitual no va por ahí. El dopaje habitual, el principal problema no es la falta, o sea, el que no puedan tomar decisiones. No creo que sea esa. Y de todas maneras eso ha mejorado, ¿eh? Ya aprovechando que antes igual la aclimatación ahora es mucho mejor, y la gente que va al Everest está mucho más preparada, incluso pues ya en 8.000 metros pues pueden tomar decisiones. Sí, y las han tomado buenas. Y malas, pero bueno. Bueno, por supuesto. Yo que como veo que ya están hechas casi todas las preguntas, yo quería comentar un par de cosas. Bueno, una es contar una anécdota graciosa que tiene que ver con esto. Pues graciosa no es, pero que a mí se me ha quedado grabada en una prueba ciclista en la que, en la época de Tony Rominger, algunos lo recordarán, corría la Vuelta a España y tenía dos etapas muy duras acabando la Vuelta. Una era una etapa de montaña, bueno, primero una contrarreloj y luego una etapa de montaña. Y le preguntaron en la contrarreloj, ganó las dos. Y al acabar la etapa, la segunda de las dos, le dijeron, ¿cómo has podido rendir de esta manera en dos etapas consecutivas? ¿Cómo te has podido regular ayer? Le decían, por el día de la contrarreloj, ¿no? Porque por lo que has dicho, tú has dicho una cosa que es importantísima, y es que el depósito se vacía. En una contrarreloj igual no. Claro, pero digo un dato que era muy interesante, que es muy curioso. Esto no tiene que ver con el dopaje, pero es que quiero aprovechar para contarlo. Y es que dijo, pero a mí me ha dicho el entrenador o el médico que no tengo que pasar de 180 pulsaciones. Porque si no paso de 180 pulsaciones es mi umbral aeróbico. Entonces, ya no corro peligro para el día siguiente. Él realmente, yo no sé si él sabía lo que estaba diciendo, probablemente no, pero lo que quería decir era que si no pasa de 180 pulsaciones, todo el metabolismo es aerobio. En un ciclista, sí. Más o menos. Sí. O sea, son de las rutas que has puesto las segundas, ¿no? Las lentas, ¿no? Y si pasa de 180 pulsaciones, aproximadamente, entonces ya tiene que recurrir a vías anaerobias porque no tiene suficiente velocidad de producir ATP. Entonces, de esa manera se gasta mucho más, es lo que has dicho tú, se gasta mucho más los depósitos. Y eso en una contrarreloj efectivamente puede ser crítico para el día siguiente, ¿no? De ahí la importancia del depósito. A mí eso se me quedó grabado porque, ojo, Rominger, ¿qué cosas está diciendo sin querer? O sea, ¿no? Pero bueno, esto era lo que quería contar. A mí, de todas formas, hay un asunto del que no se ha hablado, probablemente no es el sitio para hablar, pero yo lo quiero dejar dicho, ¿no? Tú has dicho una cosa que yo siempre me he preguntado. Vamos a ver, la cámara hipovárica está permitida. El efecto de la cámara hipovárica de la EPO es el mismo. Bueno, en términos de rendimiento deportivo es el mismo. En términos de consecuencias secundarias, en algunas cosas sí, en otras no. Sí. ¿Y por qué está permitida la cámara hipovárica? O sea, ¿por qué se permite algo que es absolutamente artificial, que no tiene... como lo de altura es más difícil de controlar, ¿no? Si subes o si bajas. Vas a Granada, subes, bajas, pero lo de la cámara hipovárica es más fácil. Debiera serlo. Y entonces mi pregunta es, ¿y por qué no nos planteamos que en los deportes profesionales, o al menos en determinados deportes profesionales, se permita utilizar lo que quieran y simplemente lo declaren? Es decir, porque para mí hay un mundo entre el deporte profesional, el deporte de élite, de alta competición, y el deporte escolar, el de toda la población. Tú lo has dicho, el 0,0001%. ¿Por qué a ese le ponemos esas trabas
Porque es malo para la salud, sí, pero es que ese deporte ya es malo para la salud. Es que ese deporte, o sea, lo que hace un Rominger es malo para la salud, eso no es bueno. No sé, a mí esto es una cosa que yo no acabo de resolver, es un problema que no acabo de resolver, lo tengo ahí. Entonces, si encima nos planteamos lo carísimo que resulta combatir el dopaje a esos niveles, oiga, mire usted, que hagan con su salud lo que quieran, que es su salud. Porque tienen más ventaja, porque adquieren, ganan capacidad competitiva con eso. Bueno, y el de la cámara hipobárica con la cámara hipobárica, y el que tiene medios para entrenarse donde le dé la gana o para contratar al mejor entrenador, no sé, a mí me parece que en esto hay una cierta grisura moral, no lo acabo de ver. Bueno, a ver, lo primero, la cámara hipobárica tiene una pequeña diferencia con la administración de EPO, es que el incremento del hematocrito es más progresivo, con lo cual es más fácil que el sistema circulatorio se adapte a las cargas crecientes que tiene que... Entonces, hay cierto menos peligro. Comparto contigo que es un gris, o sea, la cámara hipobárica como la cafeína, ¿eh? O sea, la administración de cafeína a partir de una dosis creo que tiene también peligros como pueden tener algunos otros estimulantes. Entonces, ahí comparto, ahí hay un gris que me parece que en otras leyes también hay un gris. Es decir, ¿por qué a partir de 50.000 euros o no sé cuántos X euros vas a la cárcel y por menos no? O sea, con un euro menos ya no. O sea, hay que poner unos límites, ¿no? Y yo creo que sí hay que poner límites. Yo creo que sí hay que poner límites. Y el más importante, porque estos deportistas son referencia para el resto de la sociedad. Y lo que hace Messi, lo hacen los chavales de por ahí. Y se ven que Messi declara que yo estoy tomando esteroides para jugar mejor y que estoy tomando otro que está tomando EPO para correr el Tour de Francia, todos los chavales que aspiran a eso harían lo mismo. Si consiguiéramos disociarlo, lo comparto. Pero como no lo conseguimos disociar, y luego, y ahí seguía teniendo mis dudas. Pero ya, cuando he tenido sobrinos, cuando he tenido hijos que no son deportistas de superélite, pero que están ahí con gente de esto, dices, yo no quiero que mi hijo, aunque sea de ese 0,01%, compita en esas circunstancias. Y todavía más, hay una pregunta que la ha puesto aquí, pero que no la ha dicho, que se hizo en no sé qué Olimpiadas, no la recuerdo. ¿Estaría usted dispuesto a tomar una sustancia que le hace ganar las Olimpiadas, pero cuando está oyendo el himno, al acabar de oír el himno, se muere? Y creo que el 50% contestaron que sí. Es decir, ahí hay diversas cosas que a mí me hacen, y me he planteado muchas veces la misma duda que tú y he tenido mis bandazos, que se han resuelto con el tema de los hijos. Es decir, yo no quiero que mi hijo, aunque que le toque ser deportista de élite, si fuera, compitiera en esas circunstancias, aunque sea en la periferia. Porque claro, están los de primera, la periferia los de segunda, tercera, preferente, juveniles. Entonces, es un continuo. Y creo que hay que poner límites. Y por eso es mi opinión favorable a que haya controles antidoping. Muy brevemente, es una vuelta de tuerca lo que ha dicho ya Iñaco. Pero ¿se ha planteado alguna federación, el Comité Olímpico, alguien, se tiene constancia de que esto igual es una burrada, ¿eh? ¿Se han planteado alguna vez legalizar el doping? O sea, ¿ha salido eso en la mesa en algún momento? En Estados Unidos, en la NBA, parece que no hay controles antidoping. No sé, yo no he oído. En la ATP sí. O sea, yo no conozco, no conozco todas las federaciones por dentro. Desde luego, en las que conozco, que es fundamentalmente atletismo y baloncesto, no. Bueno, pues yo creo que ya ha estado bien. Ya hemos hecho todas las preguntas que hemos querido y nos lo hemos pasado muy bien. Así que muchas gracias. Y bueno, antes de acabar, dos cosas. Una, la siguiente Cienciateca va a ser sobre el cerebro. El título que le hemos puesto es A la conquista del cerebro. Tiene que ver con los proyectos, los grandes proyectos que que están en marcha, se han lanzado, que se van a poner.
en Estados Unidos y en Europa, un poco para que sepamos de qué va lo que se está investigando ahora en este campo. Y luego lo suelo decir, hay unas hojas que hemos puesto ahí fuera para los que quieran recibir información de las actividades que organiza la cátedra, para que dejen sus datos para poderles enviar información. ¿De acuerdo? Muchas gracias.